Bien, o sea, la carga no estaría compensada, entonces ahí decimos que está cargado eléctricamente, pero ¿ustedes qué efectos verían? Por ejemplo, ahora que están sentados mucho en casa frente a una computadora, ¿tienen silla de computadora? No, Bueno, o una silla así, no sé, ¿no les ha pasado que por ahí se mueven un poco en la silla, después van, tocan un picaporte y sienten como una especie de chispazo? sí, sí. O opción B, se peinan mucho con un peine y los pelos empiezan todos a pararse, por ejemplo. Sí. Y se pasan la mano y se siente como un que son chispitas, digamos. Entonces, un objeto está cargado eléctricamente, uno lo puede notar con ese paso de las cargas, como que están descompensadas, hacia otro objeto. Acá lo que vamos a tener, si avanza la cosa, es un ejemplo de cómo se pueden cargar cosas. Acá generalmente son los ejemplos clásicos, ¿no? Uno agarra barritas, las primeras que están viendo acá, no tengo a Flavita para retarme, acaba el puntero. Acá tienen, por ejemplo, dos barrillitas de plástico y las frotan con una piel. Esta piel puede ser, por ejemplo, que se la pasen unas reglas y se las pasen por el pelo, ¿no? Entonces, lo que hacen es enganchar esta en una especie de péndulo y acercar la otra. Y cuando la acercan, van a ver que se repelen. O sea, si ustedes agarraron dos varillitas de plástico, se las pasaron mucho por el pelo y enganchan a una de forma que se pueda separar, se van a repeler. La otra opción, que es más fácil que estar buscando varillitas y un péndulo, es agarrar dos globos con un hilo, pasárselo mucho por el pelo o por, no sé, una tela. O sea, o agarran el pobre gato, por ejemplo, podría ser la opción. Mis gatos siempre están molestando por acá. Bien, acá contestaron muchos, estamos cargados estáticamente, ¿sí? Cuando estamos haciendo este tipo de cosas, es una carga estática porque o sea, cargamos el objeto por flotación, como dice otro de sus compañeros, y esas cargas quedan en el objeto en la posición en donde se cargó, porque el objeto es de plástico, es un conductor. Pero como cargamos, por ejemplo, dos globos, los pasamos por el pelo, quedaron con el mismo tipo de carga, cuando nosotros los acercamos, se van a tender a repeler. Y ahí, bueno, el ejemplo 2 lo hace con vidrio y seda. Parece que con vidrio y seda se sabe que lo que se cargan quedan cargadas positivas, las barritas de vidrio, también se repelen, pero que si ustedes acercaran una barrita de plástico frotada en piel y una barrita de vidrio frotada en seda, esas se acercarían. Y lo que nos demuestra este experimento es que existen dos tipos de cargas. En principio no sabríamos, así con tan solo hacer este experimento, qué tipo de carga tiene cada uno si no nos dijera el dibujo. Lo único que podemos sacar es que existen dos tipos de carga que nosotros vamos a asignar a una el signo positivo y a otra el signo negativo. Para después avanzar más en ese tipo de cargas tenemos que hablar más de la estructura de la materia. Acá la pregunta que les dejaba era, pero podemos identificar el signo, que es justamente la que les estoy respondiendo, que no, que con este experimento solo podemos hablar de que hay de dos. Bueno, la otra aclaración es que vidrio y plástico son materiales aislantes, sus cargas están, lo que se dice, ligadas, eso quiere decir que no pueden salirse del vidrio y del plástico, o sea, para que ustedes la saquen con la mano tendrían que tocar el lugar donde estuvieron frotando, bien, si no ocurre eso, no van a permanecer cargados. Y hay una preguntita que vamos a ir viendo, que es de unas preguntas de repaso, que pregunta con frecuencia, se observan o se escuchan chispazos en un día seco cuando nos quitamos la ropa en la oscuridad. Y esa pregunta de repaso dice que den una explicación. ¿Y ustedes cómo explicarían esos chispazos un día seco cuando se sacan la ropa? Por la energía generada cuando hay roce entre la ropa y el cuerpo. ¿Sería energía? Eh, Carga electrostática. Claro, sería están cargados electrostáticamente cuando sacan la ropa, esas cargas se transfieren, por ejemplo, al cuerpo. O sea, por ejemplo, ustedes tienen vieron que ahora la ropa es muy de nylon, muy plástica. Entonces puede ser que frotando, moviéndose en otro objeto, además, quede cargada. Cuando ustedes la sacan, le dan la posibilidad de que chispee, digamos, hacia su cuerpo, digamos, o hacia otro objeto. O sea, que la carga se transfiera hacia
el cuerpo de ustedes o sea otro objeto, entonces ahí ven los chispazos. Bien, acá que tenemos es un dibujito de un electroscopio. Eso tal vez en la escuela lo hicieron. Es un frasquito de vidrio que tratan de que esté seco, y ahí me olvidé de explicar por qué no queríamos seco. ¿Por qué creen que queremos un día seco? ¿Por qué fallaría si yo intentara hacer un experimento de electrostática un día como hoy, que está súper nublado y húmedo? Los que han cursado la materia saben que cuando intentábamos hacer los experimentos de electrostática muchas veces no nos salían si el día era húmedo. Los que han cursado, digamos, que han podido estar en las presenciales. ¿Saben por qué no queremos que sea un día húmedo? Yo no sé por qué. Porque en general los días húmedos el aire tiene una gran proporción de humedad y eso hace que sea más conductor, que permita que las cargas se conduzcan a través del aire. Entonces, si bien no se va a comportar como un material conductor, como si fuera una plaquita de aluminio, sí van a ver que las cosas que ustedes carguen por electrostática, las cargas que quedan en esa superficie se van a ir yendo de a poco. Entonces, en general, cuando arman un electroscopio, lo que tratan de evitar es que haya humedad dentro del frasquito, que acá está representado con esta esfera de vidrio, y lo que tienen es como un ganchito metálico, que le ponen una punta metálica acá, y en el ganchito metálico lo que hacen es poner como por ejemplo, si lo hicieran casero, sería un frasco de dulce, con un tapa, y tratarían de poner algo metálico, pero aislado de la tapa, con tapa de plástico, para que no pasen cargas a toda la tapa, sino solo queden en la bolita que se ve acá, y pondrían acá un pedacito de hojita de papel aluminio cortado y doblado. Entonces vienen con, por ejemplo, la barra, creo que era de vidrio, la que habían frotado con seda y cargada positiva, y la acercaban a la bolita esta, sin tocarlo, simplemente lo acercaban, y cuando lo acercaban, las hojuelas, que serían los dos pedacitos de la lámina, se separan. Entonces nos podemos preguntar por qué se separan las hojuelas de aluminio del electroscopio. ¿Ustedes saben por qué se separan? Porque se van a cargar positivamente. Claro. ¿Y de dónde salieron las cargas? Porque yo al principio el electroscopio, ahí pareciera que no tiene cargas. De la varilla. ¿De qué dijiste que era lo pintado de gris? Metal, un alambre. Le ponemos una bolita arriba. En realidad la varilla no lo toca, así que como es una varilla de vidrio que es no conductora y no pasa, que es un aislante y no pasa cargas, se acerca con esas cargas, pero no se las puede pasar porque no lo toca. O sea, para que la varilla de vidrio le pase cargas, deberíamos tocarla. No va a haber otra forma de que las cargas lleguen hasta la bolita esta metálica, y por lo tanto lleguen hasta las hojuelas. ¿Qué pasó ahí? La clave... perdón, dale. No, perdón. No, sí. Que si el metal es conductor, sus cargas sí se mueven. Las cargas. Entonces, si le acercas la varilla de vidrio, la carga negativa se va a acercar a la varilla. Creo que es así. Claro, y entonces eso va a hacer que queden cargas positivas en la parte de abajo. Bien. Fíjese que en nuestro ideal están sumadas, la suma de las negativas y positivas tiene que dar 0. Bien, eso quiere decir que yo tenía mi electroscopio descargado, es decir, toda esta barra metálica con las hojuelitas de aluminio estaban descargadas. Entonces cuando se produce la redistribución de cargas, como mi varilla nunca tocó al metal, ese no adquirió cargas. Entonces lo que hizo fue redistribuir sus cargas, pero obviamente la suma de todas las cargas me tiene que dar 0 porque eso estaba neutro, porque eso no tenía excesos de carga. Entonces en un metal puede ser que les pase que se redistribuyan las cargas, entonces ustedes terminen viendo una cierta cantidad de cargas en una parte, una cierta cantidad de cargas en la otra, pero esa cierta cantidad, si el metal estaba neutro, o sea, si el pedacito de metal estaba neutro, tiene que permanecer neutro. Pero bueno, entonces hasta ahí vemos la distribución. Entonces, ¿por qué se separan las hojuelas? Porque ahí vimos la distribución, y las hojuelas se separaron. Se repelen las cargas positivas. Porque las cargas positivas se repelen, ¿bien? Así como me hablaron de cargas negativas se acercaron a las positivas, porque se atraen, las cargas positivas entre sí se repelen, que es parte del experimento que estaban ahí, perfecto.
Entonces, vamos a hablar de las propiedades de las cargas. La primera propiedad es que existen de dos signos, eso lo vimos con el experimento anterior, que las de igual signo se repelen y las de signo contrario se atraen, eso se puede ver en este experimento. Están cuantizadas, son múltiplos de una carga elemental, y esto tiene que ver con la idea de que la materia es eléctricamente neutra, se está formada por átomos que serían eléctricamente neutros, y esos átomos tienen una cierta cantidad de protones y electrones, y bueno, el exceso o defecto de electrones es lo que determina la carga de los objetos en general. Entonces, la carga que puede tener un objeto tiene que ser un múltiplo de esa carga electrónica. Ahí está puesta como positiva, obviamente porque está puesto lo que vale la constante de esa carga. O sea, si ustedes les dicen que tienen un cierto valor de carga, eso responde al por qué. Su múltiplo entero tiene un cierto valor de carga, por ejemplo, menos 2 coulomb, donde coulomb es la unidad de carga eléctrica, y bueno, tendría que ser un múltiplo de esa carga elemental. Eso les estaría diciendo, como es un menos, que tienen excesos de electrones, y si dividen por el número, por la carga de un electrón, podrían sacar cuántos electrones de más tienen en ese material. O en este caso, si les dieran, por ejemplo, más 2 coulombios, podríamos estar hablando de la barrita, y podrían saber cuántos electrones de menos, o cuántos protones tenemos de más respecto a los electrones en ese material. Se conservan en un sistema cerrado, eso quiere decir que, básicamente que se conservan, que si el sistema está cerrado no podemos sacar las cargas del objeto, y tenemos una cierta cantidad de carga, va a tener que ser la misma, a menos que interactúe con otro objeto y pueda transferirla. Eso básicamente es bastante directo. La unidad de carga es el coulombio, y acá les dejo aclarado abajo que un objeto, cuando decimos que está neutro, cuando tiene carga neta cero, y acá aclara, es decir, igual cantidad de cargas positivas y negativas. Entonces acá nos aparece el término neutro para hablar de que tenemos la misma cantidad de cargas positivas que negativas, y aparece la idea de carga neta, que es la idea de cuánta carga total tenemos, independiente de cómo esté distribuida. O sea, si yo tengo que hablar de esta situación, en este momento, yo tengo que decir que esta barrita metálica, incluyendo las hojuelas, tiene carga neta cero, que era la original, no tenía carga en exceso, y cuando acerco la barra cargada tampoco tengo carga en exceso. Bien, simplemente produje una redistribución de las cargas en el interior de ese metal, pero no hice un exceso de carga en ese metal. ¿Qué va a pasar cuando se vaya la barra cargada? ¿Qué esperan que le pase a eso? ¿Se va a quedar ahí con las hojuelas abiertas, separadas? No, la carga se va a distribuir. Claro, se vuelven a redistribuir de modo que les quede dentro, como estaba al principio. Mientras la barra no toque al metal, no le va a transferir cargas. Entonces, nos podemos preguntar de qué formas podemos cargar un objeto. La primera que vimos es frotar, ¿bien? De así cargamos esta barrita verde al principio, y la vamos a hacer en aislantes, generalmente. ¿Por qué no la hacemos en conductores, la frotación? Así como hicimos, bueno, hagamos un clavo, un clavo no, una regla metálica o una varillita metálica, y entramos a jugar con la seda y demás. Nos va a poder pasar la carga a nosotros, por así decirlo. Claro, por así decirlo, no lo lograríamos cargar, digamos, porque la carga se va a terminar pasando a cualquier lugar que toque el conductor. Que en las barritas, no, porque queda en el lugar donde estamos haciendo la frotación. Bueno, inducción, podemos cargar por inducción. Esto que ocurrió en las hojuelas metálicas con el conductor este gris, lo que hizo fue inducir cargas en dos lugares. Digamos, si yo, por ejemplo, me llevara, manteniendo la barra ahí, voy y toco la bolita esta de acá, me llevo estas cargas negativas, entonces el objeto me iba a quedar cargado positivo, y ahí induje, o sea, cuando me llevo la barra, esto va a quedar cargado positivo. O sea, ahora vamos a ver más ejemplos. Produje la inducción de cargas en distintas personas, la separación de esas cargas, y si yo me llevo de alguno de los dos lados las cargas, el objeto me va a terminar quedando cargado. Y la otra opción era la que ustedes dijeron al principio, que justo no era el caso de lo que pasaba, era que yo con esa varillita verde vaya
y la pase, y haga que pase las cargas a la esfera metálica. Entonces se va a neutralizar este lugar, o sea que hice el contacto con un objeto cargado, y entonces finalmente va a quedar cargado positivo. O sea, saqué esa condición de neutralidad porque yo le transferí carga. Entonces vamos a tratar de ver ejemplos para hacer esto, y esto es el problema 1 la práctica 1, problema 2, vieron que las prácticas están subidas. Nosotros vamos a trabajar más los que son conceptuales, y los que tienen muchas cuentas se los vamos a dejar más para trabajar con Estefanía. Fíjense que el problema dice que hay 3 esferas que se suspenden de hilos finos, y se ve que las esferas 1 y 2 se repelen, y que la 2 y 3 se repelen. Y después les dicen que podemos concluir, y les empiezan a dar opciones para que ustedes decidan cuál sería la correcta. Entonces, para poder contestar esta pregunta, el primer paso de todo problema de física es ver el enunciado y representarlo en un dibujo. Bien, entonces lo que necesitamos es dibujar 3 esferas y sujetarlas de hilos y ponerles un nombre, porque así vamos a poder ir interpretando el dibujo. Entonces lo que sigue es decir que 1 y 2 se repelen, así que estas flechitas están representando las fuerzas que 1 le hace a 2, la que estoy señalando acá, y de este lado es la fuerza que 2 le hace a 1. Y ahora me dice que las esferas 2 y 3 se repelen, así que hago lo mismo. Esta sería la fuerza que 3 le hace a 2, y esta sería la fuerza que 2 le hace a 3. Entonces lo que estoy representando en ese dibujo son lo que me está diciendo el enunciado. ¿Hay más fuerza? Sí, pero por ahora no me estoy preocupando por eso, sino que pongo lo que dice el enunciado. Entonces, para poder seguir avanzando y tratar de elegir la respuesta correcta, me tengo que poner a preguntar, y eso me ayuda a una pregunta que es la pregunta 4 del repaso, que nos dice: si un objeto suspendido A es atraído por un objeto B, el cual está cargado, o sea, A es atraído por un objeto B, el cual está cargado, ¿se podría concluir que el objeto A está cargado? Pensemos primero eso antes de volver a contestar las preguntas anteriores. Tengo un objeto A, y en lugar de repeler, se están atrayendo. Y el B está cargado y se están atrayendo. ¿Yo podría decir que A está cargado? No necesariamente, podría ser un conductor. Entonces sus cargas se distribuyen y se atrae igual, ¿no? Claro, entonces cuando estamos pensando en atracción, la atracción puede darse porque ambos estén cargados, o la otra opción posible es que esté descargado, pero la otra esferita sea un conductor. O sea, la información del objeto me tienen que dar más datos, ¿está bien? Porque no me alcanza. A es atraído por B, B está cargado, pero no me dicen nada de A. Entonces, si A fuera un aislante, sí, tendría que estar cargado para que se atraigan. Pero como no me dice nada, podría ser un conductor, se podrían redistribuir las cargas, y entonces se atraerían porque la carga que está de signo opuesto se iría lo más cerca posible a de A, y ahí tendrían una atracción. Entonces, eso con atracción no nos deja concluir que el otro objeto está cargado. Y con repulsión, ahora sí pensemos en nuestro problema, ¿no? Con atracción vimos que no podemos ser tan concluyentes, porque podría ser que el otro objeto sea un metal, como no nos prohíben eso en el enunciado, podría haber distribuciones de carga, y bueno. Acá no nos dicen de qué material son las esferas, así que distribuciones de carga podrían hacer, pero nos dicen, por ejemplo, miremos 1 y 2, que dice que se repelen. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se repelan? ¿Indica necesariamente que si, por ejemplo, 2 está cargado, 1 también lo esté? Porque acá se tienen que repeler, no atraer. Sí, se van a repeler. Claro, se repelen. Y entonces, si 2 está cargado, 1 está cargado, o puede una redistribución a solucionarme el problema. O sea, ambos están cargados. Tiene que estar cargado. No, porque si se redistribuyen, se estaría redistribuyendo para que las cargas queden opuestas. Claro, y se atraerían. Así que la opción que estuvimos discutiendo para la pregunta de repaso nos está diciendo que no valdría acá, digamos. O sea, si se están repeliendo, Tienen que estar sí o sí cargados. tienen que estar sí o sí cargados. Perfecto. ¿Y con qué signos sus cargas? ¿Cuáles?
iguales. 1 y 2 tienen el mismo signo. ¿Y 2 y 3 qué opinan? Lo mismo. Entonces, si 1 y 2 tienen el mismo signo, y 2 y 3 tienen el mismo signo, 1 y 3 ¿qué tendrán? El mismo signo. Entonces, la respuesta sería la que más cierra todas las ideas, si aparece algún día. Bueno, ahí está. Las 3 tienen cargas del mismo signo. O sea, acá tenían 1 y 3 tienen cargas de signo opuesto, no podría ser porque se atraerían. 1 y 3 tienen cargas del mismo signo, sí, pero no hace, o sea, podríamos marcarla también porque no está mal, pero la mejor de todas sería la C. Bien. Una de las 3 no está cargada, no, porque entonces no tendrían, en ese caso fallaría una de los dos enunciados. O sea, si alguna de esas no está cargada, entonces no podrían repelerse, así que esa opción no existe. ¿Y se necesitan más experimentos para poder responder? Creo que no, se queda la C. Bien, esto más o menos se entiende, porque esto lo que ayuda es a que ustedes analicen qué es lo que puede estar pasando con los objetos cargados, qué condiciones tienen que cumplirse para que se repelan o se atraigan. ¿Y qué esperan que pase entre 1 y 3, ahora que tenemos tanta información? Repelen Se también. repelen. Claro, y si tenemos suerte hasta aparece el dibujito. Ahí está. Entonces lo rojito es que se repele. Vamos ahora a pensar en inducción, bien en la otra forma de cargar. Este también es un ejemplo que está muy bien detallado, creo que en el CIRS, que se parece un poco al electroscopio que estábamos hablando hoy, pero es el típico. Lo que tenemos es una esfera metálica, que es esta esfera marroncita, el soporte es un soporte aislante, y está obviamente aislado las cargas, lo que significa es que las cargas que yo le ponga a la esfera metálica pueden ir o venir únicamente por contacto directo, ¿bien? Entonces venimos y nos acercamos con la barra negativa y se produce la distribución de cargas. Acá es al revés del anterior, pero es lo mismo. O sea, en el sentido de que yo antes acercaba una varilla con un exceso de cargas positivas, acá acerco una varilla con un exceso de cargas negativas, y eso hace lo mismo que explicamos hoy. La parte que está más cercana a la varilla queda con un exceso de cargas positivas, y la más alejada con un exceso de cargas negativas. Y la explicación es que la carga negativa en la varilla repele a los electrones, lo que crea zona de carga de inducción negativa y una zona de carga de inducción positiva. Cuando decimos que repele a los electrones y centramos la atención en los electrones, es porque, como vamos a ver más adelante, son los electrones los que se mueven en los conductores, más que nada. Entonces, en un metal son los electrones. Entonces, por eso es que uno siempre termina haciendo referencia al movimiento de cargas negativas. Eso lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que lo que vemos en electrostática es, por ejemplo, todo neutro y la varilla cargada negativa bien lejos, y el momento final de yo me acerqué la barrita, si se acomodaban las cargas. Y lo que voy a analizar es, ya están acomodadas las cargas. Bien, y ahora vengo con esto así, me paro acá y le conecto un alambrecito, y eso lo pongo a tierra. Esto se llama conexión a tierra. Y, bueno, ahí había una pregunta, la contestamos. ¿Qué función cumple la conexión a tierra? Entonces, lo que les explica acá es que al conectar con un metal, esos electrones, ese exceso de cargas negativas que estaba, se pueden ir hacia la tierra. ¿Bien? Entonces, este lado les queda neutro. Las cargas positivas permanecen porque están siendo atraídas por la varilla metálica. Volvamos un segundito acá atrás, y había una pregunta que me la salté, que dice, ¿existe una fuerza entre la esfera y la barra? ¿Qué opinan? Acá donde estoy marcando, ¿se atraen o se repelen la barrita y la esfera? Se atraen. Se atraen. Acá también nos juega un poco de que el sector cargado positivo está más cercano de la barra negativa que el sector cargado negativo, ¿no? Entonces, uno si sacara la cuenta, vería que se terminan atrayendo, ¿no? Porque ustedes podrían decirme, bueno, pero acá tengo una fuerza de atracción debido a estas cargas y una fuerza de repulsión debido a estas. Pero las que están más cerca son las positivas. O sea, esto también nos induce a decir, bueno, pero necesitamos entonces saber cómo calcular las fuerzas. Sí, eso seguro, lo tenemos que ver. Bueno, entonces acá existe una atracción, acá conectamos a tierra para neutralizar este lado. Sí. ¿Por qué las cargas negativas se van a tierra? Porque El alambre es un conductor. el alambre es un conductor y va a permitir el paso de cargas seguro. Acá tenés una superficie cargada y acá esto estaría sin cargas, así que
van a ir cargas hacia acá, hasta descargar la superficie, pero esto también tiene que ver con un concepto que vamos a ver más adelante, que se llama potencial, que lo que uno dice es que la Tierra está descargada, le pone un valor 0 a ese potencial, y eso obliga a que ustedes le pongan también un valor a esa esfera, y eso hace que las cargas se vayan a Tierra. Es difícil explicarlo ahora porque me faltan muchos elementos para demostrárselos, digamos, pero es como, si lo tuviera que explicar con los dedos, es pensar que las cargas negativas se quieren ir lo más lejos posible de las cargas negativas de la barra, y la opción de la Tierra les viene bien porque en la Tierra no hay cargas. Podríamos imaginarlo así. Formalmente hay que hacer una cuenta con una magnitud que se llama potencial, que está relacionado con energía potencial, pero eso lo tenemos que ver dentro de unas clases. Me tienen que dar un poquito más de tiempo. Por lo pronto, recuerden que si uno conecta a Tierra, le da un paso a las cargas o a las corrientes para que descarguen hacia la Tierra. La Tierra es como un sumidero, la Tierra es el lugar donde podemos mandar cualquier exceso de cargas si le damos un camino para que llegue hasta ella. ¿Vieron que en las casas están las jabalinas? ¿Eso las han escuchado? Que las conexiones eléctricas de las casas tienen jabalinas. Bueno, tiene que ver con eso, todos los excesos de cargas que pueden quedar en su casa o corrientes, se derivan a esa jabalina que las descarga a Tierra, que es una barra metálica que está enterrada en alguna parte de la casa, y hay una conexión hacia los circuitos eléctricos de la casa. En general está marcado ahí como una tapita que dice que está bueno. Eso es porque los excesos de carga siempre, si tienen un camino hacia la Tierra, ahí van a descargar. No sé si alcancé a contestar la pregunta o los mareé. No, sí, perfecto. Listo. Entonces, después vamos a ver un poco más formal todas las conexiones, cómo se producen los rayos, vamos a hablar un poco del efecto punta, un montón de cosas, pero necesitamos formalizar más, necesitamos un lenguaje matemático. Bueno, vamos ahora acá, le hicimos perder todas estas cargas porque lo conectamos a Tierra, que tiene esa función que vamos a demostrar mejor después. La Tierra se tomó esas cargas negativas y se las quedó, o sea, acá las dibujan, pero en realidad la Tierra es un gran sumidero. Imagínense que mandarle unos electrones al planeta Tierra es como hacerle cosquillas, no pasa nada, es un sumidero. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos alejamos con la barra negativa. Entonces, el siguiente paso es, si nosotros nos llevamos la barra negativa, es que ahora las cargas positivas no tienen ningún motivo para quedarse de este lado y se van a redistribuir en forma uniforme. Eso también lo vamos a explicar más adelante. Acá lo pueden pensar como alejándose lo más posible entre ellas o alguna cosa así, porque nada los induce a acercarse a algún punto, y van a ocupar toda la superficie del cemetal. Toda la explicación de por qué ocurre eso finalmente vamos a ver cuentas más adelante. Entonces queda con una deficiencia de electrones, es decir, con una carga positiva. Y eso es cargar por inducción. Induje una distribución y después hice algo para deshacerme de alguna de las cargas y logré esta carga por inducción. Entonces ahí tengo una pregunta que va a aparecer. ¿Qué ocurriría cuando alejamos la varilla si no colocamos, ¿no? Si no se coloca en C la conexión a Tierra? O sea, acá yo puse la conexión a Tierra y perdí las cargas negativas. Suponete que no hago eso, que estoy acá y alejo la varilla. ¿Hacia dónde? ¿Qué ocurriría con la esfera? ¿Cuál de los dibujos? Iría a reordenar la carga y quedaría de nuevo, ¿no? Claro, iríamos para atrás, nos quedaríamos con esto. Y ahí se aplicaría nuestra idea, porque si no la tocamos, esto lo podríamos pensar como un sistema cerrado, en el sentido de que si no le damos ninguna forma de que las cargas salgan de la esfera, y bueno, entonces se va a conservar la cantidad de carga que tenía. ¿Este se puede considerar un sistema cerrado? No, lo abrimos. Lo abrimos cuando le pusimos el cablecito y le dimos la posibilidad de que las cargas fueran hacia la Tierra, de que se neutralizara ese lado. Bien. Entonces, no estamos violando la ley de conservación de la carga cuando finalmente llegamos a este estado, porque en este punto dejó de ser un sistema cerrado. ¿Y qué pasaría
si cuando alejamos la barra, mantenemos la conexión a tierra. O sea, de acá nos llevamos la barra, porque en este paso la habíamos sacado y alejábamos la barra, ¿no? Pero en lugar de eso dejamos la conexión y alejamos la barra. ¿Qué pasaría? ¿Quedaría solo la carga positiva? Pero imagínate que te llevas esto, pero con esto conectado, ¿quedaría la carga positiva? Para mí vuelven a salir. ¿Se irían los dos juntos? Volvés a traer las cargas negativas que se fueron. Claro, esa conexión a tierra les da la posibilidad de neutralizar de vuelta. Uno diría, entre comillitas, que las cargas positivas se fueron a la tierra. Lo que realmente pasa es que la tierra le va a dar electrones a través del alambre y va a volver a neutralizar la esfera. Nos volvemos acá, ¿sí? Claro, porque las cargas negativas se iban porque se repelían con las de la barra, digamos. Claro, ahora cuando vos te llevas la barra, esa esfera está cargada positiva, entonces ¿qué hace? Trae carga desde la Tierra. Así que no da lo mismo lo que hagamos con la conexión a Tierra, ¿no? Hay que prestar bien atención de qué estamos haciendo para poder dar la respuesta de cómo nos va a quedar cargado. O sea, si las dos opciones que están abajo nos llevan siempre, creo que debe estar escrita, a que volvemos al estado neutro. No cargamos por inducción, no quedó cargado. Esto me pudieron seguir hasta acá, ¿sí, no? Sí, profe. Sí. Bueno, acá Sí. tenemos un problema creo que es de la práctica o de las preguntas en algún lado. No le puse el número, pero sé que está en alguno de los dos. Me olvidé de ponerle el nombre, pero creo que es de la práctica. Debe ser el 3. Sí, es el 3 de la práctica. Sí, yo normalmente se los pongo para que también se sientan felices que están avanzando con la práctica, ¿no? Bueno, tienen un objeto positivamente cargado, y acá tenemos la misma, la esfera metálica y el pie aislante, ¿no? Se acerca a un objeto conductor apoyado sobre un pedestal de vidrio, o sea, conductor es un metal y pedestal de vidrio es aislante. Después, el lado opuesto del conductor se conecta a tierra por un periodo de tiempo y el conductor se carga negativamente. Basados en esta información, concluimos que dentro del conductor, y hay que elegir una de las tres opciones. Perdón, no te escuché bien, ¿para qué subo? La D para mí, se mueven las cargas negativas. Bien, ¿y vos eso lo sabés de hacer este experimento? ¿Quién se mueve adentro del conductor? ¿No se mueven también las positivas, tipo repeliéndose, y las negativas atrayéndose? Claro. Las dos no se mueven. Acá hay una duda, una discusión filosófica que dar. La respuesta que dio uno de sus compañeros, de la B, no sé si hay más respuestas, no, como no estoy viendo el chat, está bien, pero no te los dice este experimento. Bien, o sea, con este experimento ustedes podrían decir la B, es decir, en el conductor se mueven cargas negativas, bien, entonces desde la Tierra vienen cargas negativas por el cablecito conductor y hacen que esto quede negativo, o en el conductor se mueven las cargas positivas repeliéndose de la barra y yéndose hacia la Tierra. O sea, en principio, ustedes, con este experimento, habría dos formas distintas de explicar lo mismo. Es decir, el experimento, lo único que les dice es cómo va a quedar cargado, pero no les va a decir, no va a ser una prueba concluyente de quién es el que se mueve dentro de un conductor. Cuando nosotros damos esa respuesta de quién es el que se mueve dentro de un conductor, como vinimos dándola hasta ahora, estamos asumiendo que dentro de un conductor metálico las cargas que pueden moverse son los electrones. No se entiende. O sea, los experimentos en sí pueden ser explicados pensando en que se mueven o las positivas o las negativas. De hecho, eso fue uno de los motivos por los que vamos a ver más adelante que la convención, o sea, las cuentas que hacemos con las corrientes eléctricas, suponen movimiento de cargas positivas, porque nadie sabía, todas las ecuaciones que tenemos planteadas cuando lleguemos a corrientes, están pensando en movimiento de cargas positivas, nadie sabía realmente quién se movía dentro de un conductor, quién era el portador de carga. Entonces, en esta respuesta que tenemos que dar, la respuesta bien correcta, si uno interpreta bien el enunciado, es que necesitamos más experimentos para saber el signo de las cargas que se mueven, sería la D.
La respuesta que no estaría tan mal, en el sentido de que, pero ustedes están aplicando un supuesto, están sabiendo a priori que el movimiento de cargas dentro de los conductores es negativo. Y la pregunta que les hacen es, basados en esta información, concluimos que dentro de un conductor, ¿entendés? Basados en este experimento, solo ustedes tienen dos modelos posibles para explicarlo. Movimiento de cargas negativas que vienen a través de los conductores y se acercan a la barra, o movimiento de cargas positivas que se van, huyen de la esfera metálica para alejarse de la barra cargada positiva. Y los dos son plausibles, los dos son aceptables. Bien, entonces, no podemos en principio con tan solo ese experimento concluir quién se mueve. Es igual que el experimento anterior, pero con el signo cambiado o sea, yo vería que se mueven las dos cargas porque se distribuyen distinto. ¿Eso sería movimiento? Claro, está bien, vos para explicar, sí, vos te distribuyen distinto, vos dirías que las cargas negativas se vienen a esta superficie, las positivas se vienen a esta y se van. Esa sería una explicación posible. Claro. Bien, esa es una explicación factible. La otra es decir, bueno, no sé, las cargas negativas vienen de la Tierra y se acomodan todas acá. ¿Está bien? Y también es una explicación. Y la última podría ser, que es la verdadera, lo que realmente pasa, los electrones se acercan a la barra cargada, ahora sí, se acercan a la barra cargada, pasando a través de los conductores y se quedan cerca de la barra cargada, entonces cuando corto la conexión a Tierra y me alejo, eso me queda cargado negativo. O sea, las tres formas de explicar qué fue lo que pasó ahí adentro son correctas con tan solo mirar ese experimento. Pero la que es verdaderamente correcta, la que es concluyente, o sea, el experimento no les deja ser concluyente de cuál de las tres cosas que estamos contando describen lo que le pasó a la esferita con la conexión a Tierra. Bien, en eso eso sería lo que apunta a esto. Si yo conozco, no puedo decir adentro de un conductor quién se mueve. Se mueven los dos tipos de cargas, se mueve la positiva o se mueve la negativa. Las opciones que estuvimos hablando te permiten explicar esto. Ahora, se necesitan más experimentos para concluir que son las cargas negativas realmente las que se mueven. Esa sería la respuesta correcta. De hecho, son otros experimentos que se hicieron mucho más adelante los que determinan qué es el movimiento de las cargas negativas. Para poder explicar por qué se alejan, se acercan o qué es lo que hacen, ya tendríamos que entrar en el descanso. Denme 5 minutitos y entramos al descanso y después vemos lo que falta. Estuvimos hablando, se atraen, se alejan, se acercan, sí, eso está bárbaro, podemos frotar de todo, divertirnos un poco acercando y alejando cosas y cargando los objetos. Pero ahora, si queremos ir a la idea de formular un modelo matemático, necesitamos tener una expresión de esa fuerza que se hacen las cargas. Cuando los objetos están cargados, ¿cómo yo puedo estimar esa fuerza que hay entre objetos cargados? Entonces, esa información va a salir a partir de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es válida para cargas puntuales. Bien, cuando queremos salir de cargas puntuales, o sea, objetos muy pequeñitos que yo puedo suponer que para mi problema lo puedo considerar como un punto. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una esferita tipo bolita de vidrio cargada y otra esferita tipo bolita de vidrio cargada de, no sé, menos de 1 centímetro, separada 1 metro, y bueno, puedo pensar que más o menos es puntual. Ahora, si las tengo separadas 1 centímetro, y no, las dimensiones de esas bolitas son casi de la distancia que se van a interferir. Entonces, si yo puedo pensar, si me dicen que son cargas puntuales o son objetos que los puedo considerar como puntuales al efecto de hacer la cuenta, o sea, en relación a la distancia que los separa, entonces puedo aplicar la ley de Coulomb. Luego veremos cómo la extendemos para objetos que sí tengo que considerar las dimensiones. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? Tenemos dos objetos cuyas dimensiones son mucho menores a la distancia entre ellos. Eso es la idea de carga puntual. Entonces, acá tenemos esta esferita azul, que es la carga 1, la esferita otra está azul, que es la carga 2. Acá puse un sistema de coordenadas y tengo la posición de la esferita 1, que esta esferita en realidad trataría de representar un punto, o esta idea de que están muy separadas, entonces las puedo pensar como puntos.
y acá tendría la otra posición, y obviamente esta es la distancia. Esto está formalmente matemático, ¿se acuerdan cómo calculaban la distancia? Y es una magnitud positiva, pues están calculando una distancia. Entonces a ustedes les pueden dar la posición de las cargas, calcular a partir de ellos la distancia. Y la ley lo que nos dice es que la fuerza entre dos cargas puntuales es igual a, supónganse, la fuerza que la carga 1 le hace a la carga 2 es igual a el producto de las cargas, Q1 y Q2, una constante que es 1 sobre 4pi epsilon 0, acá, epsilon 0 es la permitividad del vacío y tiene un valor. A veces les van a dar epsilon 0 y hacen la cuenta, u otras veces les van a poner una especie de K acá, y ese valor que les van a dar de K que tienen que usar ahí, en vez de poner 1 dividido 4pi epsilon 0, ponen K, el producto de las cargas, sobre R cuadrado. Eso significa que K es ya en la cuenta de 1 sobre 4pi epsilon 0. O sea, yo no uso K porque después vamos a tener un montón de K para usar, entonces te terminan mareando, prefiero escribirla así. Bien, este R cuadrado es la distancia entre las cargas, y como estoy pensando en la fuerza que la carga 1 le va a hacer a la carga 2, lo que tengo que va en la dirección del versor que apunta desde la carga 1 hacia la carga 2, dibujado acá. Esto me da la dirección, versor que apunta de la carga 1 a la carga 2. Este producto me da el módulo, y el signo de las cargas que tengo que poner acá me da el sentido. Entonces, si ambas cargas son positivas, me va a dar un módulo, un signo más, porque el producto de las cargas es positivo, y me dice que esta fuerza apunta en la dirección R12. Si las cargas tienen distinto signo, lo que me va a terminar pasando es que el producto me aparece un signo menos, y me dice que la fuerza apunta en la dirección, en el sentido contrario, en la dirección sentido contrario del R12. Entonces, si ambas son positivas, la fuerza que uno le hace a 2, que actúa sobre 2, tiene que apuntar en la misma dirección y sentido que el R12. Y si tienen signos opuestos, tienen la misma dirección que el R12, pero en sentido contrario. Y se puede hacer el mismo análisis sobre la R21, la fuerza que 2 le hace a 1. Ahí tenemos el producto de las cargas, pero ahora el versor es un versor que apunta desde la carga 2 hacia la carga 1. Bueno, y acá están calculados formalmente, como calcularía uno el R cuadrado, sería calcular la distancia al cuadrado, que es el módulo de la diferencia de los vectores al cuadrado. Y los versores que tengo que determinar, el R12, va a ser un vector que apunta en la misma dirección que el vector R12, que es la diferencia entre los vectores, dividido su módulo. Y obviamente el R12, que apunta de la 1 a la 2, está sobre la misma recta de acción que el R21, solamente que con sentidos opuestos. O sea que si uno encuentra uno, después el otro lo tiene ahí. Entonces, conclusiones. Actúa sobre la fuerza que se hacen las cargas, actúa sobre la recta que une a las cargas, su magnitud depende del valor de las cargas, su magnitud disminuye con el cuadrado de la distancia, y el sentido depende del signo de las cargas. O sea, la recta que une las dos cargas me da la dirección, el sentido está dado por el producto. Muchas veces ustedes, cuando hagan las cuentas, van a hacer el dibujo y van a decir, no, esta tiene signo contrario, voy a usar esa idea. Bueno, tengan cuidado después, cuando usan estas expresiones, si ya eligieron para dónde apuntan, no tienen que tener en cuenta el signo acá en la cuenta. O sea, o aplican lisa y llanamente esto y calculan los versores, y ahí no hay forma de equivocarse, o calculan el módulo y ustedes deciden con el dibujo la dirección y sentido de la fuerza, ¿sí? Que es otra cuestión. Pero no hagan las dos al mismo tiempo, no decidan con el dibujo dirección y sentido de la fuerza, y luego vengan y quieran aplicar esta fórmula, o sea, que quiero decir, no vengan a aplicar esta fórmula una vez elegido dirección y sentido y pónganle en signo a las cargas, porque entonces van a terminar dando vuelta al vector. Bueno, ahí tienen un dibujito de cómo serían por ejemplo, el R12 y la fuerza que uno le hace a 2, y fíjense en una lógica parecida, el R12 apuntaría acá, y la fuerza que uno hace a 2 y la segunda es negativa. Y la pregunta que les hago, ¿qué opinan? ¿Se cumple el principio de acción y reacción? Sí. Sí.
Estamos de acuerdo todos, se cumple acción y reacción, porque los módulos son iguales y los versores están sobre la misma recta de acción y en sentidos opuestos. O sea que eso nos decía el principio de reacción, la fuerza que uno le hace a otro objeto está sobre la misma recta de acción y tiene el mismo módulo, está sobre la misma recta de acción, pero en sentidos opuestos sobre cada objeto. Bueno, entonces acá tenemos un problemita que estaba en las prácticas más viejas, que dice que tenemos dos esferas uniformemente cargadas que se encuentran sujetas mediante un pie no conductor a una mesa. Suponer que las esferitas son chiquitas o que están lo suficientemente alejadas. La carga de la esfera 2 es del mismo signo y 3 veces mayor que la de la esfera 1. Bien, o sea que la esfera 2 tiene 3 veces más carga que la esfera 1 y tienen las dos el mismo signo. Acá en particular están dibujados positivos. Y tenemos que elegir, dice, indicar y justificar cuál de los esquemas representa correctamente la magnitud y la dirección de las fuerzas electrostáticas. O sea, sobre cada una de las esferas. ¿Cuál les gusta? El 5. Sería la 5. La que no me gusta es la que da en contra, las últimas 4. Discúlpame, subo más el volumen a ver si te logro escuchar. Yo no llego a entender tampoco. Ah, está bien, alguien te escucha mejor que yo, la sorda de tu profesor. Bien, vamos por el principio. No miren las flechas. Tenemos esta situación, dos esferas con cargas, una 3 veces más que la otra. Primer paso, ¿cómo queremos que sea la fuerza? ¿Atractiva o repulsiva? Repulsiva. Repulsiva. Entonces eso descarta el caso 1, el caso 4 y el caso 6. Tenemos que elegir entre el 2, el 5 y el 3. Bien, Sería la 5, por la tercera ley de Newton, justamente. Claro, para que se cumpla la tercera ley de Newton, la cuenta nos tiene que dar que las fuerzas son de igual módulo y sentidos opuestos y actúan sobre la misma recta de acción. Lo de la misma recta de acción y sentidos opuestos lo cumplen 2, 5 y 3. Pero la condición por el principio de acción y reacción, que tengan el mismo módulo, que vimos que tiene el mismo módulo, porque es el producto de las cargas sobre 4pi epsilon 0 y la distancia. Y eso va para cualquiera de las dos, no importa si una tiene más carga o la otra tiene menos carga. ¿Sí? Entonces, como dijeron varios de los chicos, es la 5. La 3 es algo que a veces eligen porque como la esfera 2 tiene más carga, uno quiere que haga más fuerza, pero no funciona así. ¿Se acuerdan? Cuando veían física uno decía, no, no sé, cuando había ejemplos de, estamos tirando una cuerda o de un lado y del otro, ¿y quién ganó? El equipo que tiró más, que hizo más fuerza sobre la cuerda. No, porque el principio de acción y reacción dice que la fuerza de interacción entre los dos equipos es la misma. No fue por eso que ganó el equipo que logró mover a la cuerda para su lado. Fue porque se apoyó mejor en el piso, necesitó otra cosa. Entonces, acá hacemos la misma lógica. No es porque la esfera 2 tiene más carga, va a actuar una fuerza más grande sobre la esfera 1. No, el principio de acción y reacción dice que es la misma. Bien, la misma. ¿Sí? Después, si uno ve otro efecto, tendrá que analizar qué otras fuerzas hay en el juego. Pero el principio de acción y reacción dice que es la misma, y las expresiones que yo les mostré también les dice que es la misma, porque si yo hago la cuenta, no es que cuando hago la fuerza que uno le hace a 2, y hago la misma cuenta para 2 o 1, lo que acompaña a los versores es la misma expresión, sale la misma cuenta, solo difiere el versor de 1 apunta de la carga 1 hacia la 2, y el de 2 apunta de la carga 2 hacia la 1, eso es lo que uno tiene que saber. Bien. Hagamos una cosa, porque lo que quedaba era hablar del átomo de hidrógeno, pero yo creo que ya es hora de darles un descansito.